Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí. Sé que andan muy ocupados y que no siempre es fácil compaginar la actividad laboral y los quehaceres del día a día con actividades un poco añadidas, como puede ser la que celebramos en el día de hoy. Pero realmente nos sentimos muy felices de estar aquí en Costa Rica, de poder compartir y aprender también de sus experiencias y lo que nos pueden abordar. Y quiero además pues personalizar este agradecimiento en la persona de don Víctor Barrantes, por toda su inquietud, por toda su preocupación, por todo su trabajo para plasmar en realidad todo lo que se ha hecho. Saludar a don Óscar, que no lo conocía personalmente, pero encantado de estar aquí en su casa, y transmitir esa sensación de lo que escuchaba al principio, que podría parecer una metáfora, estar en un lugar para hablar de prevención de la violencia y que ese lugar sea un Ministerio de Justicia y Paz con presencia del Viceministerio de la Juventud. Yo creo que podría parecer una metáfora para hacer un escenario idílico, pero es una realidad y por lo tanto nos vamos a aprovechar de esa realidad para tratar de compartir y de trabajar en la medida de lo que podamos en esas ideas que al final se traduzcan en paz. Hemos hablado de paz, hemos hablado de justicia, hemos hablado de juventud, y todo eso hay que unirlo, hay que envolverlo en la igualdad. Si no hay igualdad, no habrá justicia, no habrá paz, y la juventud pues será siempre vieja, porque estará reproduciendo los valores, los elementos, los argumentos que históricamente han utilizado los hombres para ejercer la vida. Luego vamos a tratar de reordenar todo eso y lo vamos a hacer alrededor de una nueva perspectiva, de una nueva aproximación, de una nueva propuesta, ¿no? Hablar en positivo de la masculinidad, dejarnos y apartarnos de todo lo que ha significado hasta el momento actual esa masculinidad hegemónica que comentaba Víctor y que tanto daño hace y nos hace, y por lo tanto intentar orientarnos y adoptar una perspectiva diferente. Y eso tenemos que hacerlo tomando conciencia, mucha conciencia de la realidad. El primer paso es ser consciente del lugar donde nos encontramos y queremos ir a un lugar diferente. Si no sabemos dónde queremos ir, difícilmente vamos a llegar. Pero para saber dónde queremos ir también tenemos que saber dónde estamos. Y si no, podemos dar puertas al mismo sitio y pensar que estamos en un lugar diferente porque haya cambiado algo cuando realmente estamos en el mismo lugar. Por eso es muy importante insistir en una idea que compartíamos ayer, y es en la idea de la construcción de la desigualdad sobre esa masculinidad hegemónica. Que en definitiva no se trata de otra cosa que ir situando elementos de valor, elementos que se consideran con más valor, con más capacidad de reconocimiento, con más autoridad, para organizar la convivencia dentro de la sociedad. Y esa construcción jerarquizada, esa construcción piramidal, históricamente se ha hecho, y estamos hablando desde 1000 años atrás, desde el Neolítico, pues se ha hecho sobre la referencia de quien ha podido determinar qué era lo bueno, qué era lo malo, qué era lo útil, qué era lo necesario, qué era lo correcto, qué era lo apropiado para la sociedad. Entonces esa construcción sobre la referencia de los hombres, sobre la referencia de lo masculino, ha hecho que se tome lo masculino como algo universal, como algo que es bueno para la sociedad, como algo que es adecuado para organizar la convivencia, algo que es necesario para resolver muchos conflictos y para orientarnos, y por lo tanto lo femenino, lo de las mujeres, se ha reconocido, pero se ha reconocido como algo importante para lo particular, para determinados escenarios, generalmente relacionados con lo doméstico, con lo familiar, donde siempre había un hombre, o más de uno, el padre, el tutor, el hermano mayor, la pareja, esa mujer que venía un poco a guardar los valores, los elementos que esa mujer reproducía para que fueran siempre compatibles con la estructura jerarquizada de la sociedad. La primera desigualdad a nivel histórico, la primera en el Neolítico de 1000 años atrás, fue hombre-mujer, y sobre esa desigualdad hemos ido construyendo otras muchas. En el momento que tú desde una posición de desigualdad asumes que tienes poder, que tienes capacidad de influir, que tienes autoridad sobre la persona que está en una posición de inferioridad, pues cuando tú tomas conciencia de tu poder, tú vas añadiendo elementos para ir teniendo más poder. Entonces, si yo soy hombre y tengo poder sobre las mujeres, cuando la relación solamente era hombres-mujeres, porque en el Neolítico estamos hablando de que eran grupos de 20, 30 personas, no más, no había extranjeros, no había gente con diferente ideología, creencia, orientación sexual, eran grupos nómadas que se movían de un lado para otro y que poco a poco se fueron asentando y fueron cambiando ese tipo de relaciones. Cuando eso empieza a crecer con la agricultura, cuando se empieza a acumular la riqueza por las cosechas, empieza a establecerse posiciones de poder.
y empieza a hacerse ciudades más grandes, empieza a convivir gente diferente y sobre esa estructura nueva se van uniendo factores diferentes de poder. Entonces, donde antes había solo hombre y mujer, pues se une blanco o negro, se une creyente o no creyente, se une una ideología o no ideología, soy extranjero o nacional, se van uniendo elementos que van jerarquizando la relación y dando poder. Por lo tanto, quien tiene poder, al final le interesa el conflicto, porque en el conflicto se siente poderoso, en el conflicto sabe que puede utilizar de su poder, de algo que no tiene el otro, para resolver el conflicto de manera beneficiosa. Luego, cuando construimos la identidad masculina sobre referencias de poder, sobre las mujeres y sobre otros hombres, utilizando nuestro estatus, nuestra fuerza, nuestras armas, cualquier cosa que nos dé poder respecto a los demás, en lugar de resolver los conflictos de manera dialogada, de manera pacífica, lo que hacemos es provocar conflictos. Porque si yo tengo un arma en la mano, yo sé que puedo resolver mi conflicto de manera favorable a mí. Con decir, ¿a que estamos de acuerdo? Yo le digo, sí, sí, claro que sí. ¿A que tengo razón? Sí, 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 claro que tiene razón. Porque tengo la capacidad de utilizar ese poder, en este caso, puesto así como un arma, para resolver el conflicto. Entonces, esa situación la que tenemos que entender que está en la base, y por eso, cuando hay una posición y una percepción de poder que además se construye sobre la idea de la fuerza, algo muy vinculado a la identidad masculina, pues se va generando violencia como forma habitual de relación, como forma habitual de conseguir más poder. El poder siempre tiende a ser acumulativo, nadie se conforma con el poder que tiene, siempre se busca algo más, a veces se percibe como incluso una amenaza perder poder, por eso los ricos siempre quieren ser más ricos, los poderosos quieren ser más poderosos, porque es una sensación propia del poder, acumular poder, una dinámica propia de esa situación. Entonces, cuando analizamos esa construcción y nos acercamos a la situación en el planeta, vemos que con independencia del lugar que nos encontremos, siempre hay violencia, y violencia pesada con su manifestación más dramática, más grave, que es el homicidio. Si tuviéramos un satélite volando fuera de la atmósfera y tomara una fotografía donde recogiera con distinta intensidad la violencia que existe a nivel planetario, veríamos que la intensidad de los colores nos indica que existe una mayor incidencia de homicidios. Pero lo más significativo es que no hay ni un solo país a nivel mundial donde no exista esa violencia. La violencia es algo que está presente en la condición humana y es algo que está en cualquier rincón del planeta. Aproximadamente cada año en el mundo vienen a asesinar a unas 500.000 personas. Hay 500.000 homicidios más o menos, unos años más, otros años menos, que se producen en dinámicas de relaciones una vez identificadas claramente como violentas, porque estamos hablando de criminalidad, de ciertos conflictos, de grupos organizados, pero otras dentro de la aparente normalidad, como puede ser determinada forma de violencia juvenil, violencia de género, violencia familiar, etcétera, etcétera. Esta situación, cuando la analizamos, vemos que está protagonizada fundamentalmente por hombres. Y la mayoría, ya veremos algunos datos, la mayoría de los homicidios, la mayoría de la violencia, la mayoría de las conductas violentas son desarrolladas por hombres. De hecho, los estudios indican que los hombres se pelean más y matan más que las mujeres, que es 20 veces más probable que un hombre mate a otro que no que una mujer mate a otra mujer, que es 90 veces o 25 veces más probable que un hombre mate a una mujer que no que una mujer mate a un hombre. En definitiva, vemos que la violencia es un elemento muy presente, tanto que Nikolai Tinbergen, que era un etólogo que estudiaba la conducta animal y la comparaba con la humana, pues al final encontraba que los humanos éramos más animales que los animales en muchos aspectos, tanto que él concluyó que el ser humano es la única especie, el único animal capaz de asesinar en serie. Estos asesinatos múltiples sin sentido, no hay ningún otro animal que lo haga. Y además somos la única especie que estamos inadaptados a nuestro propio hábitat. Los humanos hemos construido nuestro hábitat, no hemos establecido una cultura que es el hábitat y hemos influido sobre lo que es el ambiente para desarrollar unas mejores condiciones de vida. Y en lugar de hacerlo, pues hemos desarrollado la violencia como parte de ese hábitat que nos hemos dado y que genera tantos conflictos como muy bien se apuntaba en la introducción. Por lo tanto, tenemos que al final estos hombres, nosotros los hombres, a nivel global resulta que realizamos el 95% de todos los homicidios que se producen en el mundo son llevados a cabo por hombres. Y son llevados a cabo por hombres contra otros hombres fundamentalmente. Luego la conducta violenta humana se hace que el hombre sea el protagonista y sea el protagonista como agresor y también como víctima. Es cierto, y ahora lo vamos a ver,
que también tiene otros focos específicos que desarrolla con sus características especiales, pero que en el 95% de los casos son hombres que agreden a otros hombres. Y cuando vemos la evolución de esos homicidios en los diferentes grupos de edad, pues como se apuntaba, resulta que desde edades muy tempranas ya hay chavales y hay niños que se vinculan a la criminalidad y que además esos van aumentando conforme aumenta la edad, con una mayor incidencia entre los 15 y 29, y va disminuyendo conforme se apartan de las actividades criminales, porque esos contextos homicidas se producen fundamentalmente dentro de grupos de criminalidad, grupos organizados relacionados con la delincuencia. Esa situación es especialmente grave cuando la analizamos en la juventud. Cuando estamos hablando de homicidios en gente joven, vemos que nos está apuntando ya una de las claves para poder actuar de manera preventiva. El nivel de violencia que existe en la juventud es muy alto, y el nivel de violencia que existe en la juventud no viene de un espacio sideral, no viene de una contaminación, no viene de un tóxico que existe en la sociedad. Cuando un chaval de 15, de 16, o un chaval de 13, de 12, cuando un chaval de 18 años utiliza la violencia, es porque ha tenido la oportunidad de aprender a usarla. La violencia no nace de la nada, sino que nace de un aprendizaje que nos llega de múltiples fuentes, que nos llega de muchísimas formas, pero que surge como consecuencia de una educación, de un contexto social, de un ámbito relacional, de un nivel de influencia por parte de los elementos más cercanos que se traducen en violencia. Y que una vez que se utiliza la violencia, se recurre más a la violencia. No podemos olvidar que la violencia funciona. Podemos estar totalmente en contra de la violencia, pero quien utiliza la violencia tiene ventajas respecto a quien no la utiliza. El único problema es que te pillen, pero si no te pillan, eres una persona que tiene ventajas por el uso de la violencia. Luego esa visión instrumental de la violencia no la podemos perder, porque si no puede parecer que quien es un violento es un loco, es una persona que no tiene control, es una persona que no sabe lo que hace, y nos podemos confundir tanto a la hora de solucionar el caso como a la hora de prevenir. Por lo tanto, la primera idea que tenemos que mantener es que la violencia es algo que se hace con conciencia y que se hace de manera instrumental para obtener ventajas y beneficios a través de ello. Por eso, a nivel de la gente más joven, los homicidios que se producen al año pues llegan a ser casi la mitad, 199.000. Hemos dicho que es el grupo de edad donde más violencia hay. En Europa y en América Latina, en Europa viene a ser de 0,9 por 100.000 habitantes y en América Latina 36,4, una de las tasas más altas de violencia juvenil. Hay 565 homicidios de jóvenes al día, cada día, que están sucediendo, y por lo tanto vemos que hay gran variedad de formas en la que se llevan a cabo ese tipo de violencia, y también es muy importante ver las otras consecuencias que se nos olvidan con frecuencia, y es el hecho del número de víctimas graves que conlleva o que hay alrededor del homicidio, porque matan a 199.000 personas al año, pero es que alrededor tenemos que multiplicar entre por 20 y 40 ese número de víctimas cuando hablamos de agresiones sin resultado. Luego el impacto de la violencia a nivel de valores, a nivel de convivencia, a nivel social, a nivel de paz, es terrible, y a nivel de costes también, porque todo eso está generando unos costes del sistema, de la sociedad, que tiene que actuar sobre los delitos, sobre el sistema judicial, sobre el sistema policial, sobre el sistema forense, etcétera, etcétera, que son realmente muy difíciles de absorber. De hecho, vemos que cuando hablamos de violencia juvenil y de homicidios juveniles, ya hay una imagen más concentrada, generalmente relacionada con factores de otro tipo, factores de inestabilidad social, inestabilidad política, problemas de carácter económico, que facilitan la incorporación de los jóvenes de edad muy temprana al uso de la violencia. Es preocupante el incremento que estamos viendo, tanto en mujeres como en varones, como en hombres, pero especialmente terrible en hombres porque, de nuevo, por muchas de las cosas que se han apuntado, como decía don Víctor, pues facilita esa identificación del hombre con la violencia, de ser más hombre conforme se es más violento, y eso va haciendo que incremente de manera significativa el número de hombres que están desarrollando la violencia. También es muy preocupante el aumento de esa violencia con instrumentos especialmente lesivos. Pues no estamos hablando de que aumente la violencia de cualquier forma, sino que está aumentando la violencia, y está aumentando la violencia con instrumentos especialmente graves como son las armas de fuego. Todo eso hace que el impacto en términos de resultados sea aún más grave. Y la situación es tal que vemos como los casos típicos, pero no exclusivos, que conocemos a través de las
informaciones de Estados Unidos, donde gente muy joven es capaz de introducirse en su propio colegio y matar, acribillar a gente con la que está conviviendo y compartiendo aulas y juegos, pues son situaciones realmente preocupantes, porque es una situación relativamente reciente y que va a más en nuestras propias sociedades, especialmente en Estados Unidos, pero también estamos haciendo caso ya en otros lugares del planeta. Importante para ir abordando y para ir trabajando sobre estas situaciones: conocer los factores, los elementos de riesgo. Los elementos de riesgo, para poder definir actuaciones de cara al futuro, incluso para poder actuar sobre las personas que ya están inmersas en esa energía de violencia, pues se relacionan con la participación en situaciones de violencia, en riñas de edades tempranas, el uso de la intimidación como argumento, tratar de intimidar, aunque en ese momento no se recurra a la violencia física, y luego, por supuesto, dar muestras de que hay intencionalidad de usar la violencia a través de llevar armas, de portar armas a la hora de salir bien a actividades de ocio o bien a otro tipo de situaciones. Desde el punto de vista de los elementos individuales que pueden relacionarse con el riesgo, vemos que hay elementos que pueden tener una vinculación con problemas de carácter de salud, de carácter de enfermedad, algunos de ellos con problemas en el parto por la anoxia que se pueden producir en algunas ocasiones, enfermedades psiquiátricas, o bien determinados elementos con alteraciones psicológicas que pueden facilitar. Ninguna de estas causas explica la violencia, es decir, no podemos reducir la violencia a eso, pero son factores que lo que hacen es tener una capacidad más impulsiva, más irreflexiva, un menor conocimiento de la realidad y, por lo tanto, facilitar las respuestas de carácter inmediato, de carácter explosivo. Pero no podemos pensar que una persona con un retraso mental o con una enfermedad psiquiátrica, la que sea, es una persona violenta. Eso los clásicos influían y decían mucho: loco es el que padece una enfermedad mental, no el que comete un delito. Porque es muy fácil pensar, cuando se comete un delito especialmente grave, decir, es que está loco, es que se le habrá ido la cabeza. Pues no, ni está loco ni se le va la cabeza. También hay voluntad en el uso de la violencia. Luego vemos que hay factores que están vinculados a los elementos individuales. Luego, muy importante, los factores relacionales, especialmente en la familia, y fijaos que en la familia ya aparece como un factor de riesgo importante la violencia, el ser testigo, el vivir en un ambiente donde el padre sistemáticamente utiliza la violencia contra la madre, es un factor de riesgo directo para ejercer la violencia. Para ejercer la violencia si eres hombre y para asumir la violencia si eres mujer. Porque normaliza la violencia, porque es lo que has visto en tu casa, porque piensas que eso es lo normal, porque no crees que esté haciendo algo malo cuando junto a esos golpes hay un mensaje de es que eres una mala madre, es que eres una mala esposa, es que no vales para nada. Entonces todo eso parece que justifica la violencia. Si eso se vive desde pequeñito, si eso se vive desde pequeñita, al final terminan normalizando la violencia y es un factor dentro de los relacionales a nivel familiar también muy importante. Las amistades, por supuesto, los grupos que se forman alrededor de esas relaciones al nivel de adolescencia, pues son muy importantes, porque si potencian la violencia, evidentemente se va a ir más lejos. Luego los factores comunitarios y sociales, que también son importantes, porque hay mucha más violencia en el ambiente urbano, donde el anonimato, donde la individualidad, donde el hedonismo forma parte habitual de la relación, el uso y la agrupación a través de pandillas que ya están vinculadas a la violencia, etcétera, etcétera, facilita, igual que elementos de carácter social, como los cambios demográficos, la desigualdad en todo lo que son los elementos sociales. Todo eso facilita la presencia de las instituciones y el papel del Estado, el uso de los medios de comunicación, normalizando, minimizando, justificando la violencia. Todo eso va creando una especie de ambiente favorable o crítico con la violencia. No tiene por qué hacerse siempre del mismo modo, por eso tenemos que trabajar pues, con los instrumentos que estamos desarrollando, como son los planes de prevención, para poder incidir sobre todos estos elementos y al final evitar los factores de riesgo. Porque luego esos factores de riesgo, cuando se consolidan, permiten que la violencia se vaya estructurando. Y igual que hay violencia social generalmente relacionada con lo delincuencial, con lo criminal, también hay violencia dentro de las paredes del hogar, y una violencia especialmente grave porque sirve además para, o como aprendizaje para más violencia en el futuro, es la violencia que se ejerce contra las mujeres. Una violencia que, si de nuevo nos acercamos a esa foto del satélite contra la violencia que hemos dicho que podría existir, en este caso realizada por la OMS, no por Naciones Unidas, vemos que tiene una prevalencia a nivel mundial
del 30%. Es decir, a nivel mundial, 30 de cada 100 mujeres van a sufrir violencia en algún momento de su vida por sus parejas o exparejas. Y a nivel de las Américas, el porcentaje está alrededor del prácticamente el 29-30%, porque está entre los niveles más altos, lo cual quiere decir que en nuestra zona, pues prácticamente 30 de cada 100 mujeres sufrirán violencia por parte de sus parejas o exparejas en algún momento de su vida. Pero una violencia que evoluciona, que tiene una intensidad creciente, como dicen los expertos, y que va a más, hasta el punto de que el 79% de los homicidios de las mujeres son por sus parejas o exparejas. Sí, a las mujeres las asesinan en sus casas, las asesinan en ambientes delincuenciales, en lugares oscuros, en parajes solitarios, no, las asesinan en sus casas, fundamentalmente por sus parejas o exparejas. Y vemos que esa situación es una situación que sería teóricamente fácilmente, que es fácilmente asumible, que es fácilmente abordable, que es fácilmente prevenible, pero que no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo porque mientras que los homicidios a nivel mundial están disminuyendo, los homicidios contra las mujeres están aumentando. Entonces somos capaces de luchar contra grupos organizados, contra mafias, pero nos cuesta mucho trabajo luchar contra quienes están en la puerta de al lado ejerciendo la violencia hasta el punto de terminar asesinando a la mujer. En la zona de América, cada año prácticamente son 7.000 las mujeres asesinadas, toda la zona de América, 7.000 mujeres asesinadas cada año, y 7.000 un año, 7.000 otro año, 7.000 otro año, y es uno de los grupos de población más definido que sufre tanta violencia, porque a los hombres los matan en circunstancias muy diversas, por otros hombres generalmente relacionadas con la criminalidad, pero que te asesinen sin vincularte a la criminalidad, que te asesinen en tu casa, que te asesinen simplemente porque no has permitido que un hombre siga humillándote, siga denigrándote, siga imponiéndote, siga incontrolándote, es el fracaso más absoluto de una sociedad. Si creemos que eso es una forma de articular la convivencia y las relaciones, estamos fracasando como sociedad. Por lo tanto, es muy importante que conozcamos esa situación y que veamos que además cómo evoluciona en el tiempo, porque mientras que decíamos antes que a los hombres los matan de manera diferente según el grupo de edad, puesto que cuando están más relacionados con la criminalidad los asesinan más y conforme van desapareciendo esos grupos los asesinan menos, a las mujeres prácticamente las asesinan igual a lo largo de toda su vida. ¿Por qué? Porque las asesinan en sus casas, no las asesinan en grupos organizados al margen de su situación. Por lo tanto, vemos cómo la situación es terrible y cómo en esa situación tenemos mucho que decir y comparar en la violencia que se aprende desde la infancia en los hogares. Si comparamos la imagen de los homicidios globales y la imagen de los femicidios, vemos que los colores más intensos, donde hay más femicidio, hay más homicidio a nivel social. Por lo tanto, hay una relación directa entre el uso de la violencia y el recurso a la violencia en diferentes contextos y con distintos objetivos. Luego tenemos que empezar a prevenir y actuar sobre la violencia en los lugares donde más se aprende la violencia. Precisamente esos lugares no son sitios muy lejanos a donde está desarrollada la convivencia, sino que es el propio hogar donde más se produce. Por lo tanto, es muy importante que entendamos que es ese factor social y cultural de desigualdad el que ejerce la violencia y el que cada uno de los hombres que decide voluntariamente llevarla a cabo, luego la plasma en un homicidio, en un crimen. Pero el que mata es el machismo, no mata una cosa abstracta, es esa idea, esa construcción de la masculinidad o esa referencia para usar la violencia. Luego habrá cada uno de los hombres que matarán cuando ellos deciden hacerlo. Por eso cuando comparamos, por ejemplo, la estadística en España y vemos los homicidios que se han producido, vemos que los hombres que matan un año determinado, podemos aplicar esto aquí también a Costa Rica, los 54 hombres que mataron en 2013, ninguno de ellos mató en 2014. Estaban todos en la cárcel, o algunos se habían suicidado. Pero es que los que mataron en 2014 no mataron en 2015, y los que mataron en 2015 no van a matar en 2016. Y en cambio todos los años tenemos 54, tenemos 61. Es decir, a pesar de que los hombres vayan quitándose del espacio donde ejercen la violencia, siguen ejerciendo la violencia otros hombres, porque no son los hombres los que matan, sino el machismo. Es la sociedad injusta, la sociedad desigual la que mata, y hay hombres que ejecutan. Por lo tanto, luchar contra la violencia de género y luchar contra la violencia es luchar contra la cultura que hace posible esa violencia. No es luchar contra los 700.000 hombres en España que ejercen la violencia, sino luchar contra
el elemento común que hay en todos ellos, que es esa desigualdad, que es ese machismo. Es lo que el poeta José Ángel Valente venía a definir gráficamente refiriéndose a otras circunstancias, pero cuando él hablaba de la solidez gremial, de la injusticia, destacaba mucho como elementos de carácter de injusticia necesitan la participación del grupo, necesitan al grupo cómplice, necesita a la sociedad ausente a través de la neutralidad. No podemos ser neutrales ante la violencia, tenemos que implicarnos y tenemos que hacerlo de manera decidida, porque si no lo hacemos, estamos permitiendo que continúe una violencia que ya existe. Luego, contra la violencia no se puede ser neutral. O se está contra la violencia y se está activamente contra la violencia, o se está activamente para que la violencia continúe. Porque esa neutralidad aparente es solamente un espejismo, porque la violencia está continua. Por tanto, tenemos que romper con esa forma de ser hombre y de justificar la violencia. Y os pongo un ejemplo gráfico. Fijaos, un partido de fútbol, en este caso a Cecilia le encantará el resultado porque ella es del Barcelona, pero fue hace unos años, tenía que buscar otro ejemplo. Hay un resultado del Barcelona 5, Real Madrid 0. Esto es como si fuera el Saprissa y el Heredia, una cosa parecida, ¿no? Así, ¿no? Entonces, para que cada uno se imagine el resultado, no vamos a entrar en detalles, pero fijaos que se parece un partido 5-0 y resulta que está minuto 90 más 3 minutos de prórroga. Es decir, ya es difícil que empatara el Real Madrid por las circunstancias, total, que como era difícil, había muchos nervios. Y en un momento hay una acción de Sergio Ramos contra un jugador del Barça, Puyol, que además eran compañeros de la selección, y entonces el árbitro le enseña tarjeta roja, hay una agresión, le enseña tarjeta roja. Bien. Pues vuelve fuerte tal, y le echa tarjeta roja y se va. Y cuando se va al vestuario, su amigo Xavi, que es una buena persona, un jugador de estos que es unos lotes, muy apreciado, muy querido, pues se le acerca y le dice: hombre, Sergio, las cosas no se hacen, las cosas no tienen importancia, total en un partido, 3 puntos son 3 puntos, y en ese pum le pega otro puñetazo y se va. Entonces, cuando vemos esta situación y vemos esos elementos, ¿qué creéis que la situación del público pensó en ese momento? Que era una situación, digamos, pues eso, que no sería, que estaba pensando en los jugadores del Real Madrid, que no se debía admitir, que no se debería llevar a cabo ese tipo de conductas. Eso podría parecer un jugador que lo importante es competir. Bueno, pues la mayoría de los comentarios que surgieron en las redes alrededor de esta agresión fue precisamente que muy bien, que tenía que haberle partido la pierna, que ya que también expulsar tenía que haber pegado a Messi. Es decir, la reacción del aficionado al Madrid era que hizo muy bien, que ya que le pegó tenía que haberle pegado fuerte, y se van a expulsar por menos que te expulsen con motivo, no por un manotazo tonto, haberle roto la nariz, haberle hecho algo así. Entonces vemos como esa proximidad a la violencia está muy presente. Y cuando un hombre maltrata, ¿qué crees que piensan los hombres machistas? Hombre, no hagas esas cosas, total una mujer, indefensa. No. La mayoría de los hombres machistas están pensando: algo habrá hecho ella, muy bien, le pegaste bien porque ella se lo merece, etc. Ponla en su sitio. Ese tipo de elementos que pueden parecer lejanos y ausentes son los que realmente tenemos que romper. Y tenemos que romperlo de una manera activa, de una manera proactiva. Tenemos que trabajar para romper esa masculinidad hegemónica que de alguna manera nos está condicionando y nos está encerrando dentro de esas paredes, que es la masculinidad hegemónica, y nos está llevando a ejercer esta violencia y también a sufrir muchas de las consecuencias negativas de la violencia. Y esa forma de abordar la masculinidad en sentido positivo es lo que vamos a ver ahora con la intervención de la doctora Cecilia Rosa. Muchas gracias por estar aquí. Yo también quiero dar las gracias al viceministro por la hospitalidad y por recibirnos también. Gracias. Voy a intentar completar un poquito la exposición del profesor Lorente hablando de positivamente hombres, de las masculinidades en positivo. Y hay que empezar diciendo que cada 10 minutos una mujer es asesinada en el mundo. A lo largo de esta reunión, 12 mujeres serán asesinadas. Pero no se van a producir 12 sentencias que condenen a esos autores. Esa es la gravedad, que luego lo veremos en unos gráficos. Claro, estos asesinatos, estos femicidios, se producen gracias a una masculinidad hegemónica.
es decir, a unos roles, a unas pautas marcadas por la sociedad patriarcal que hacen que el hombre se sienta o tenga que entrar dentro de un tipo de masculinidad. Esa masculinidad que le dice al niño no llores, que si no eres una niña, o que le dice si te gusta una niña en el colegio tú pégala, que es la manera de que ella entienda que le gustas. Claro, esa masculinidad hegemónica es negativa y es la que está en el fondo de la violencia contra las mujeres. Pero que la masculinidad hegemónica sea negativa no significa que sea la única que pueda haber. Todo lo contrario, tenemos que buscar masculinidades en positivo. Tenemos que buscar esos polos para cambiar la masculinidad que opera en nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque producen discriminación. Y no solo producen discriminación, sino que producen abuso, injusticia, desigualdad y sobre todo lo que produce son violencias. Y al final de lo que hablamos aquí es de vulneración de derechos humanos. Todo el tiempo. No estamos hablando de otra cosa. Es una cuestión que en principio no es incuestionable, no hay que vulnerar los derechos humanos. Pero sin embargo, esas frases de si la mató será porque algo hizo, igual lo que está buscando es una justificación a vulneración de derechos humanos. Las violencias, dentro de las violencias podemos encontrar la violencia contra las mujeres, que es la que estamos hablando, y esa violencia contra las mujeres se produce de maneras muy distintas. Por un lado tenemos la violencia simbólica, por ejemplo, toda la que podemos encontrar a través de la publicidad sexista. Me acuerdo de un caso que hubo en España, de una publicidad de Dolce & Gabbana, donde aparecía una mujer acostada y había un hombre que la estaba empujando hacia el suelo mientras los demás miraban. Eso es una violencia simbólica, es una manera de representar a través de la publicidad y de un anuncio de moda qué es lo que hay que hacer con las mujeres. Además, se produce una violencia patrimonial. Muchas veces entendemos que cuando hay un maltrato hacia una mujer, se produce el aislamiento no solo del resto de su familia, sino además de no poder acceder a sus insumos y, sobre todo, si tienen propiedades, que pasen a ser parte del hombre. Tenemos, por supuesto, la violencia física y sexual, que está también dentro de la violencia contra las mujeres, y finalmente el femicidio, que por supuesto es la violencia radical, el exponente máximo de esta violencia contra las mujeres. ¿Para qué tenemos que cambiar las masculinidades? ¿Por qué tenemos que buscar masculinidades en positivo? Lo tenemos que hacer para crear sociedades igualitarias. La convivencia tiene que estar construida sobre la igualdad, el respeto, la paz y la solidaridad. Es sobre lo que tenemos que construir las sociedades. Y la igualdad y esas sociedades igualitarias podrán serlo si hay libertad. Y para que haya libertad significa que las mujeres pueden vivir en un mundo de paz, donde sepan que no van a ser asesinadas en sus viviendas, a manos de las personas con las cuales comparten su vida. Porque la violencia contra las mujeres, al final, quien está asesinando es la persona que duerme en la misma cama contigo, tiene los hijos y las hijas contigo, tiene, una sociedad, un ámbito común. Por eso es tan importante crear sociedades igualitarias. ¿Cómo se puede cambiar las masculinidades, buscar esas masculinidades en positivo? Obviamente hay muchos factores, yo solo voy a destacar unos pocos. Nos parece muy importante que sea a través de los poderes públicos. El papel que tienen los poderes públicos para crear masculinidades en positivo es esencial. A través de la educación, por supuesto, es uno de los polos fundamentales. Necesitamos una educación igualitaria, formación desde las escuelas para conseguir cambiar las masculinidades. Ese ejemplo que ponía antes de si te gusta una niña, pégala. Eso no sé si será aquí, pero en España es así. Cuando viene una niña al colegio y dice, mamá, el niño me ha pegado, eso es porque le gustas. Eso es que parece una cosa, y es verdad que es graciosa, estamos hablando de machismo. Estamos hablando directamente de que la manera de exteriorizar por parte de un niño que le gusta a una niña es a través de la violencia. Claro, la concienciación también es esencial, por supuesto, tenemos que concienciar a la sociedad, tenemos desde arriba, desde los poderes públicos, en esa responsabilidad que tienen con la sociedad, hay que concienciar. Y la concienciación se produce, entre otras cosas, a través de la cultura y el arte. Por ejemplo, las famosas canciones de reggaetón, que son incontrolables porque estamos hablando de cultura y de arte,
pero desde luego las letras son sumamente machistas. Es más, por ejemplo, la cumbia villera argentina es totalmente, no solo justifica, sino que alardea las muertes de mujeres. Por eso es muy importante, aunque resulta muy complicado, que la concienciación se haga a través de la cultura y el arte. Utilicemos esa cultura y arte para ayudar a crear masculinidades en positivo y no para seguir reforzando masculinidades hegemónicas donde nos basamos en esos roles machistas. Por supuesto, lo he comentado antes, los medios de comunicación. Si hacéis la prueba y metéis publicidad sexista en Google y ponéis anuncios, la cantidad de imágenes que salen son asombrosas. Asombrosas, de cosificación de la mujer, pero por ejemplo hay un anuncio de, creo que era de Fiat en Italia, donde aparecía un hombre que casualmente se parecía a Berlusconi, era un de dibujos, digamos, eran dibujos, y llevaba en el maletero de ese Fiat, para demostrar lo grande que era, a 3 mujeres semiatadas, con la boca tapada y con ropa muy sexy. Pues obviamente estamos hablando de que los medios de comunicación están ayudando y están, digamos, consolidando esa masculinidad hegemónica. Fundamental que los poderes públicos ayuden, se encarguen de concienciar a que los medios de comunicación también tienen que ser aliados en esta batalla. Pero no solo los poderes públicos tienen que llevar a cabo este cambio, o pueden llevarlo a través de la educación, la concienciación, la cultura y el arte de los medios de comunicación, sino que también tiene otros métodos que son, no digo más efectivos, pero desde luego se imponen, que es la legislación. En primer lugar, es esencial que la legislación ayude a crear sociedades igualitarias. Obviamente será una igualdad formal, solo estará en un papel, pero por lo menos tiene que aparecer. Ese debe ser el primer camino. Otro de los grandes caminos es el acceso real a la justicia en casos de violencia contra las mujeres. ¿Qué sucede? Lo comentábamos esta mañana en otra reunión, cuando las mujeres van a denunciar una agresión por parte de su marido, luego, después de estar en comisaría, ¿dónde vuelven? Vuelven a sus casas, con sus maridos. Entonces, realmente digamos, el tipo de violencia del que estamos hablando produce que cuando tú denuncias a tu agresor, la mayoría de las veces, al único sitio donde puedes volver es a tu casa con el agresor. Y eso supone que muchas veces haya mucho miedo a denunciar y que no se lleve a cabo. Por eso es muy importante que los poderes públicos se encarguen de intentar, digamos, introducir elementos para conseguir ese acceso a la justicia para las mujeres. Además, hay que llevar a cabo una adecuada respuesta a los casos de violencia contra las mujeres. Es esencial y eso lo tienen que hacer los poderes públicos. Uno de los elementos esenciales es ese plan, por ejemplo, de prevención de violencias que ha hablado el viceministro, que es muy importante para que identifiquemos cuáles pueden ser las respuestas que pueden dar los poderes públicos a los casos de violencia contra las mujeres. Obviamente, en el desarrollo de las políticas públicas tenemos una legislación, bueno, pues bajémosla a tierra. Es decir, que no se quede solo en el papel, sino que además de ponerla en un papel, lo que hagamos sea llevarla a cada lugar del país para poder aplicarla. Y finalmente, entre otros muchos elementos, que haya una evaluación de las acciones, realizadas. Claro, si llevamos a cabo políticas públicas que no se evalúan y no sabemos cuál ha sido el impacto que ha tenido, no tiene ningún sentido, no son eficaces. Por eso es muy importante que para conseguir todo lo demás hagamos una evaluación adecuada de las acciones realizadas. La responsabilidad del Estado es esencial para conseguir la igualdad real y efectiva. Eso es así. La sociedad cambia y evoluciona, pero el Estado desde arriba también tiene que ayudar a ese cambio de la sociedad. Tiene que hacerlo a través de la concienciación y la transformación social, pero también tiene que promoverla. No solo puede estar esperando, sino que tiene que ser un elemento activo para promover la igualdad y, sobre todo, velar por su cumplimiento. Quería acabar con unas gráficas con respecto a la violencia, a los femicidios que se producen. Me voy a parar, por ejemplo, esta gráfica, la primera gráfica, muestra cuántos femicidios hay, personas sospechosas y personas condenadas por homicidio. Y resulta que, por femicidios es la tabla, es la columna azul. Vemos que va bajando cuando hay, en el caso de sospechosos,
y finalmente es mucho más bajo en el caso de personas condenadas. Por tanto, eso significa que algo está ocurriendo aquí. Si tengo este número de femicidios, pasa a la mitad los sospechosos y a la mitad de la mitad los condenados, será que algo está fallando no solo a nivel social, sino obviamente a nivel de las políticas del Estado. Por eso es muy importante identificar muy bien, como he dicho antes, todos estos elementos para que esto no se produzca. Estos son los datos en América y estos son los datos globales. Lo tenemos aquí, en este caso tenemos las personas sospechosas y las personas convictas. Vemos aquí también que más o menos sí, es más de la mitad de las personas, o sea, más de las personas sospechosas al final no son condenadas. Bueno, y vemos además, el último gráfico, cómo tenemos los homicidios que van oscilando, las personas sospechosas, pero las personas convictas siempre se mantienen. Es decir, aumentan los casos, pueden aumentar los sospechosos efectivamente porque aumentan los casos, pero sin embargo los condenados se mantiene el mismo número. Por eso es tan importante para crear todo esto al final. Lo que queríamos poner sobre relieve es la importancia de cambiar los roles en la sociedad, de una relación directa, no es indirecta ni colateral, no, una relación directa con los femicidios, con la violencia contra las mujeres. De ahí la gran importancia de entender que debemos cambiar y que el Estado debe ayudarnos a ello, haciendo, digamos, intentando utilizar los elementos más efectivos posibles. Muchas gracias.